Creo que hace un tiempito que no estamos hablando porque estamos yendo como cachetada de loco, ¿no? Con toda la información. Hola José, ¿cómo estás? Buen día. Hola María, ¿cómo va? Buen Bien, día. bien. Me reía porque Sí, ayer cuando programamos esto te dije seguramente no tendrás nada de qué hablar, ¿no? sí, bueno, la verdad es que han pasado cosas, ¿no? Cosas. Y decime, ¿el La... presupuesto ya lo presentó o no? ¿No te escuché? ¿Cómo? Si el presupuesto ya fue presentado. Sí, el presupuesto salió al toque. Cuando terminó de hablar, un rato después, primero dijeron que no llegaban a tiempo, o Sí. sea, tan ajustados estaban, Hmm. o sea, los voceros de diputados, y dijeron que primero se iba a hacer llegar a los legisladores y después se iba a repartir entre los medios, y no, pues esa misma noche, antes de la medianoche, llegó el texto y bueno, ya empezamos a desgranarlo y ya está quedó viejo en algunas cosas, Y la bueno, verdad. estaba viendo eso justamente con el dólar de hoy, ya queda Sí, sí. desfasado el dólar proyectado para fines del 2026, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí, es Eh, verdad, sí. Antes de ir bueno, a los vetos, a todo lo vivido, tanto en diputados como en el Senado, vos sos analista político, escribís como ello, y te consulto qué es lo que se está diciendo. Bueno, la verdad es que, ¿por dónde empezar? Sí, tiene varias aristas en materia económica. O sea, hay un olor a tiempo cumplido en algunos sentidos. O sea, uno no quiere ser catastrofista, pero la verdad es que evidentemente cuando vos tenés un presidente donde se alardea de que por primera vez tenemos un presidente que es economista Sí. y encima sabemos que bueno, tiene incidencia absoluta porque es de lo que él se ocupa, él es lo que él dice. Estaría opinando en todo caso, pero bueno, él se ocupa de la parte económica. Entonces, lo que normalmente el fusible es el ministro de Economía, Ujú. pero si él es el que, ¿cómo se entiende? Si él es el que manda en materia económica, entonces se te complica mucho para hacer el fusible. Claro. En el Congreso, por estos días, normalmente la historia dice que siempre en tiempos electorales el Congreso trabaja a media máquina. Sí. No es lo que ha pasado. Claramente la oposición tomó nota de que, bueno, hay que hacer campaña, qué mejor lugar que el lugar donde la tiene más difícil el Poder Ejecutivo, Claro. que es el Congreso de la Nación. Entonces no le dan tregua y cada vez es peor. Entonces, cuando siempre decíamos, cuando le entre una bala le van a entrar todas, pero el tema era que no le entraba ni una. Claro. Cuando le empezaron a entrar y le entraron todas. Claro. Y nosotros teníamos un cálculo de las votaciones adversas que había tenido el gobierno en este periodo ordinario, nada más, desde Ujú. marzo hasta acá. 14 puede ser. Y no, 47 eran ¡Eh! las derrotas, y me falta agregar la de ayer, y las últimas dos sesiones, las de esta semana, faltan. O Así que sea que ya estamos estamos cerca sobre de los 60. 50. Sí, seguro, sí, más cerca de los 60 que de los Ah, más 50, cerca de los 60. porque Claro, claro, y porque claro. le estamos o sea, ¿qué le contamos? No las leyes, porque leyes, acá las derrotas puntuales que son emplazamientos, todo lo que el gobierno no quiera. Mm. Emplazamientos y leyes y vetos y todo eso. Tuvo desde marzo hasta ahora solamente dos victorias, Ujú. que son el acuerdo con el fondo y haber frenado, haber sostenido el veto a las jubilaciones. Esas son las únicas dos cosas de las que puede alardear. No se recuerda en democracia, por lo menos desde el 83 a la fecha, una derrota de un gobierno que haya tenido una votación adversa en el Congreso de 281 votos. Ah, No, mira. no hay. Me preguntaban Ajá. el otro día y yo digo, la verdad que, bueno, a lo mejor alguna hay, pero no puede haber. Pero bueno, es lo que ha pasado. Entonces, todas esas señales son esperar a ver qué es lo que va a pasar ahora el 26 de Claro. octubre, donde va a ser una elección claramente donde que no va
no va a quedar, como toda elección legislativa, no queda muy claro siempre quién ganó, quién no ganó, o sea, hay victorias parciales, hay que ver quién gana en la provincia de Buenos Aires, está medio resuelto, o sea, cualquier mejor resultado, bueno, va a maquillar que tenga el gobierno respecto de lo que pasó el 7 de septiembre, va a maquillar las sensaciones, pero bueno, ahí va a perder el gobierno, ya lo sabe. Va a ganar en la ciudad de Buenos Aires, habrá que ver cuál es la magnitud del triunfo. Lo que pase en Córdoba y lo que pase en Santa Fe va a terminar de servir como el fiel de la balanza, pero también de que el color que quede en el mapa, porque hasta hace 10 minutos estaban pensando ya en un mapa violeta total, prácticamente total, con alguna otra, con Santiago del Estero era el único lugar donde iba a perder por ahí, pero en realidad ahora ya está todo muy modificado. Además, José, fíjate que según algunos que uno siempre algún contacto tiene, ¿no?, con la gente de La Libertad Avanza, que se pueda al menos cercano a Milei y su hermana, temen que pueda aparecer algo, así como apareció Spagnuolo, ¿viste? Temen que pueda aparecer algo, o sea, les parece una eternidad estas 4 semanas y media que faltan. Sí, además de lo económico, además de lo económico, porque en lo sí. económico, de última, él podría sacrificar, tal vez, al mejor ministro de Economía del mundo, pero yo no lo creo hasta octubre, no lo creo, pero bueno, pero temen otra cosa. Sí, porque este es un gobierno que deja muchos heridos en el camino. Mira, estoy viendo, el riesgo país 1.464, el dólar blue 1.510. Viste, es muy difícil, porque esto entiendo, no soy economista ni mucho menos, pero entiendo, es como que el mercado le está soltando la mano. Dijeron, bueno, chau, hasta acá llegamos, ¿o no? Pareciera que sí, da digamos, la sensación, ¿no? Sí, todas las señales son en ese sentido, y uno imagina que bueno, que hay mucha gente, o sea, se está especulando que venga una ayuda extra que uno no imagina que pueda llegar, pero se dice, bueno, tiene que venir de algún lado. Y todo lo que está pasando es político. Sí. Entonces, si vos tenés un gobierno negador de que dice, bueno, acá la política es segundo plano, la política es mala, todo eso, bueno, es lo que es. El presidente asumió y tenía que... No se dio cuenta que o no aprendió nada de Menem, por ejemplo, que es tan admirado por él, y que Menem, cuando llegó al gobierno, cambió sustancialmente. No fue el Menem de la campaña, que había tenido 2 campañas, o sea, una primero ganar la interna y después ganar la presidencia. Cambió sustancialmente, o sea, se sacó las pastillas. Y acá pensó el presidente que tenía que seguir siendo genuino. Bueno, nadie le pedía que siguiera siendo genuino, le admiró que llegara al poder de un outsider, lo que fuera, pero después vos tenés que hacer lo que te decía Pichetto todo el tiempo en el Congreso, que decía así lo abierto, decía, busquen armar mayorías para cuando no las tengan. Es lo mismo que tenía que haber hecho cuando tenía la posibilidad de comprar dólares y no hizo, guardar para cuando faltaran. Claro. Cuando faltara, pero bueno, ahora la mayoría no la puede encontrar en ningún lado. El tema es que el 26 de octubre te va a dar a lo mejor el mismo resultado que estábamos imaginando. O sea, que el gobierno tuviera, bueno, con toda la furia, 80 diputados. Pero va a tener una oposición dura, mucho más grande, que va a pasar el centenar, porque uno imaginaba ahora que Unión por la Patria iba a perder pocos diputados, a lo mejor porque arriesgaba menos, pero no, ahora va a ganar más. Claro. Todo indica. Claro. Y bueno, va a pasar el centenar. ¿Y con quién vas a negociar? Con ellos no. Lo que va a pasar de acá a fin de año, y lo comparo, lamentablemente lo tengo que comparar con 2001, es la oposición en el Congreso va a ir por los cargos, porque es así. Entonces va a ir para... No te puede llegar a pedir... ¿Cómo sería, José, ¿cómo sería eso?
puede ir por la presidencia de las cámaras. Ah, Ponele que no, uh-huh. porque ahí va a haber unas partes del medio, unos aliados que van a sostener de la manera Sí. que puedan sostener. Y no necesariamente tiene que perder, o sea, que sea un desastre. O sea, van a ir por las comisiones importantes. Y si vos, Claro, con lo que tenés, o sea, Suponete presupuesto. presupuesto, que nunca te la sacan en Claro. diputados, pero ahora se la van a sacar, o se la van a querer sacar, Uh-huh. porque están todos de acuerdo en que así no se puede seguir, o sea, haciendo lo que ha hecho Claro, este gobierno, o sea, vivir a emplazamiento, claro. o sea, porque no se puede, no convocan nunca. Entonces te van a querer sacar esas comisiones que son claves. Y ya es un problema porque tiene que tenés que tener un gobierno muy hábil, muy hábil, que no lo es, para evitar esas situaciones. Le pasó, no, porque esto le puede pasar a cualquiera, y le pasó en 2009 a Cristina Kirchner. Perdió las dos mayorías por primera vez en las dos cámaras. Pero entonces yo se lo preguntaba a Pichetto, que era el presidente Mm. del Senado, del Senado, del oficialismo del Sí, Senado, y me dijo, sí. hice un oficialismo defensivo cuando vos no podés, y aprovechó después que la oposición era muy desperdigada, entonces Mm. no era monolítica, entonces la fueron dominando. Tuvieron unos meses de zozobra y después la acomodaron. Y después las cosas que entraron las vetó, que fue solamente la cuestión no, una sola, la del 82% móvil. Así que en realidad es lo que tendría que dejar Mm. de insultar, dejar de denunciar, Sí. de hacer denuncia y pensar que en lo que viene, que Mm. le quedan 2 años más, que Sí, van a ser más complicados que los de ahora, y sí, lamentarse, si quiere, se puede lamentar de que todo lo que podía haber hecho en estos 2 años lo podía haber hecho tranquilamente porque tenía sí, los votos sí, y no lo hizo, sí, sí. pensando que si podía hacer buenos 2 años, entonces no iba a tener el argumento de decir, bueno, necesito más diputados. Mm. Bueno, ahora con los diputados que consiga, no le va a alcanzar y perdió 2 años. Vos sabés, esto no puedo dejar de decirlo, porque incluso lo chequeé. En el artículo de hoy de Infobae, yo pongo un título, ¿viste? Pero desde la racionalidad política, que uno tiene que mirar Sí. esto sin perder de vista que no estamos hablando con un presidente justamente que encaja con la racionalidad política. Pero bueno, yo ahí planteo, a modo de pregunta obviamente, si habrá cogobierno en Argentina. Bueno, me llamaron varios. Entre Sí. otros, alguien muy de diálogo con el presidente Milei, que me dijo, mire María, es lo que yo le estoy planteando al presidente, con el PRO. Bien, entonces eso, o lo que fuera, Sí, qué sé yo, ya no sé cómo llamarle, con Macri, digamos, ¿no? Entonces claro. eso me permitió tratar de ir a la fuente más cercana a Macri, que siempre me ha cantado la justa, soy Sí. muy honesta en esto, en off, por supuesto. Y primero medio como que me ninguneó. Y después cuando le dije, bueno, siempre tuvimos código. Yo entiendo que en todo caso, si no se puede decir, simplemente decir eso y yo ya entiendo. Y ahí bajó un poquito la guardia y me dijo, todavía no hay nada. Ese todavía no hay nada Todavía. me lleva a pensar que las negociaciones, como bien me dijeron, están en marcha, ¿no? Ahora, vuelvo a vos que sos analista y bueno, yo que intento hacerlo. Con la personalidad del presidente, guardo para mí, que antes de entregar su gobierno, porque esto sería, él no lo vería como Sí. un cogobierno, entiendo. Para mí se va, si no le gusta y no puede hacer lo que quiere. Y Perdón, me da la sensación. Sí, sí, yo sí, sí, sí. desearía, como demócrata que soy, No, desearía que el totalmente, claro. presidente termine su mandato, que se deje ayudar de alguna manera, qué sé yo, para que transcurra hasta el 2027, como venimos haciendo a lo largo de todos estos años, de alguna forma. Pero no sé, te escucho. Es verdad, yo no, todo un datazo, Sí. eso, pero la verdad es que
uno no imagina cediendo de esa manera y encima a quienes lo rodean, o quien lo rodea, quien está más cerca de él, que la verdad es que no imagina que pueda tomar esa decisión, aunque bueno, en situaciones muy, muy complicadas podría llegar a suceder, habría que ver. No lo hizo en el mejor momento de compartir, de asistir, ¿qué es lo que digámoslo, o sea, Macri le sugirió que, según él mismo ha contado, que hacer, que él se hiciera cargo que gobernara el PRO, a la UCR, o sea, todo lo que era Juntos por el Cambio, que era lo que hizo Macri de alguna manera en esos años. Bueno, pensé, yo doy una imagen futbolística siempre, el arquero que cuando antes de atajar la pelota está pensando a quién se la va a dar después, y le hacen el gol tonto. Él da esa sensación de que, bueno, siempre pensando de otra manera, en evitar aparte lo que le había pasado, o sea, quiso compararse lo menos posible con Cambiemos. Y era la comparación que tenía que hacer, no compararse con Menem. Es muy distinta la situación. Esto era Cambiemos y aprovechar los errores que los tuvo y actuar en consecuencia. No lo hizo, ahora es un poco tarde para que lo haga, y encima la personalidad es muy distinta, pero aparte, ¿cómo haces para que la credibilidad te vuelva? Pero yo creo que la credibilidad la está perdiendo a pasos agigantados. Ni pensar en que, me parece que hasta me da la sensación de que alguno levantó el pie del acelerador en cuanto a las denuncias para evitar que todo esto se vaya peor, y entonces dejaron de filtrar audios y cosas así porque si no sería terrible, me parece, no sé, ahí ya entramos en territorio de las presunciones. José, como siempre, un gusto conversar con vos y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, beso grande. Otro para vos y buen fin de semana, que está pasado por agua, me parece, en Capital, y acá en Rosario creo que también. Bueno, José Di Mauro, por supuesto. Voy a vos, querido Nico.